Dios declaró al profeta Amós del Antiguo Testamento: porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto sus siervos los profetas. Amós 3:7. El 6 de abril de 1830, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en Fayette, Nueva York, por medio del profeta José Smith. En 1820, cuando tenía 14 años y buscaba saber cuál era la verdadera Iglesia, José comenzó un viaje divino de comunicación con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Esta es la extraordinaria historia de esa restauración. José Smith enseñó que el primer principio del Evangelio es comprender el carácter de Dios. Truman Madsen pasó toda su vida estudiando y enseñando acerca de José y de cómo, a través de él, el mundo aprendería el carácter de Dios. Al escuchar estos discursos, considere su propia comprensión de cómo es su relación con Dios. En Nauvoo, a principios de la década de 1840, no se sabe con certeza la fecha, el profeta José Smith pronunció un gran discurso sobre el templo. Entre otras cosas, dijo: ahora, hermanos, me comprometo a construir un templo tan grande como el que construyó Salomón, si la iglesia me apoya. Continuó profetizando que algunos de los que estaban allí vivirían para verlo con sus propios ojos. Terminó diciendo: y si fuera la voluntad de Dios que yo pudiera vivir para ver ese templo terminado y acabado desde los cimientos hasta la piedra de coronación, diré: oh, Señor, es suficiente. Deja que tu siervo parta en paz, que es mi ferviente oración en el nombre del Señor Jesús. Amén. A medida que pasaban los meses y las dificultades aumentaban, aparentemente llegó a sentir por el Espíritu que no viviría para haber terminado el templo de Nauvoo. En previsión de eso, tomó varias decisiones importantes. El 4 de mayo de 1842, llamó a su lado a 9 de los más fieles de sus hermanos: Hiram Smith, Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards, Newell K. Whitney y otros. En nuestros registros oficiales ahora solo mencionamos 7, porque 2 de los 9 se volvieron apóstatas. William Labb y William Marks. Cuando Brigham Young dijo que había hombres en Cartaje que habían recibido sus investiduras del templo, quiso decir que se encontraron en Cartaje entre la turba. Tenía en mente al menos uno de esos dos. Si fuera la voluntad de Dios que yo viviera, había dicho. Ahora, continuó y dijo: en efecto, no es la voluntad del Señor que yo viva, y debo darles, aquí en este aposento alto, todos esos gloriosos planes y principios por los cuales los hombres tienen derecho a la plenitud del sacerdocio. Procedió de una manera improvisada y provisional para hacerlo. ¿Cómo conocía José Smith todas estas ordenanzas y cómo nos fueron transmitidas hoy? La promesa está registrada en la sección 124 de Doctrina y Convenios, dada en 1841, de que el Señor revelaría a José todas las cosas pertenecientes a esta casa, y a su sacerdocio, y al lugar donde será edificada. Tenemos este testimonio de Brigham Young, que después de haber recibido estas gloriosas bendiciones, el profeta dijo: hermano Brigham, esto no está arreglado correctamente. Pero hemos hecho lo mejor que hemos podido bajo las circunstancias en las que nos encontramos, y deseo que usted tome este asunto en sus manos y organice y sistematice todas estas ceremonias. Luego, Brigham Young dijo más tarde: así lo hice. Y cada vez obtuve algo más, lo que significa que cada vez que trabajaba en la sistematización, no solo tenía su memoria y los registros que llevaban Wilford Woodruff y otros, sino también la luz de la revelación, de modo que cuando recorrimos el templo en Nauvoo, y sin José, entendí y supe cómo ubicarlos allí. Hicimos nuestras ceremonias bastante correctamente. En mayo de 1842, hablando de esa ocasión, José dijo: las comunicaciones que hice a este concilio eran de cosas espirituales, y solo debían ser recibidas por personas de mente espiritual, y no se les dio a conocer nada a estos hombres que no se les dará a conocer a todos los santos de los últimos días, tan pronto como estén preparados para recibirlas y se prepare un lugar apropiado para comunicarlas, incluso a los más débiles de los santos. Por lo tanto, sean diligentes los santos en la construcción del templo y de todas las casas que Dios les ha mandado, o les mandará en el futuro, que construyan, y esperen su tiempo con paciencia, con toda mansedumbre, fe y perseverancia hasta el fin, sabiendo con certeza que todas estas cosas a las que se hace referencia en este concilio siempre se rigen por el principio de la revelación. Otras fuentes nos dicen más de lo que había en el corazón y la mente del profeta en ese periodo con respecto al templo. En 1835, hablando a un grupo de élderes que estaban a punto de ir a misiones, dijo: hermanos, necesitáis una investidura para que podáis estar preparados y ser capaces de vencer todas las cosas.
Batseba W. Smith registró que en una ocasión el profeta le dijo, no sabes cómo orar y recibir respuesta a tus oraciones. Luego agregó que cuando ella y su esposo recibieron sus investiduras, aprendieron a orar. Mercy R. Thompson recordó que recibió sus bendiciones del templo en un aposento alto de la mansión House antes de la dedicación del templo, que la esposa del profeta, Emma, ofició y que el profeta le dijo, a Mercy Thompson esto te sacará de las tinieblas a una luz maravillosa. A algunos de los élderes les dijo, las claves son ciertas señales y palabras por las cuales se puede distinguir a los espíritus y personajes falsos de los verdaderos. Los élderes deben saberlas todas para ser investidos con poder, terminar su obra y evitar la imposición. En otra parte dice que el templo debe construirse para organizar la iglesia. Él les dijo a las hermanas de la Sociedad de Socorro, quienes habían comenzado con una constitución propia, que estaban en el camino correcto, pero que él debía hacerlo de acuerdo con el sacerdocio, lo cual procedió a hacer, pero luego dijo, pero hay más hermanas que no podemos presentarles hasta que el santuario esté terminado. En otra parte, dijo que el templo se construyó para ayudar a los santos a evitar ser vencidos por la persecución. Más de media docena de los que finalmente recibieron sus bendiciones justo antes del movimiento hacia el oeste registraron su creencia de que la Iglesia de Jesucristo no habría sobrevivido, si no hubieran recibido las bendiciones del templo de Nauvoo. Podría haber sobrevivido en algún sentido físico, pero no espiritual. En cuanto al servicio vicario en el templo, Jacob Amblin registró, el profeta José había dicho al pueblo que había llegado el momento del que habló el profeta Malaquías, los santos deben buscar el espíritu de esta gran obra de los últimos días, es decir, la obra del templo, y que deben orar por ella hasta que la reciban. Bendito sea él, le dijo a Reuben McBride, quien fue el primer hombre en ser bautizado en la pila bautismal, la cual dedicaron 2 años antes de que se terminara el templo. Bendito sea el primero que sea bautizado por los muertos en esta dispensación. El hermano McBride tenía una mano lisiada. El profeta le dijo con fe, lávate las manos en esa pila bautismal y sanarás. Los médicos le habían dicho que tomaría 1 año. Sanó por completo en 1 semana. Horace Cummings registró, con respecto a la obra por los muertos, José, dijo que en la resurrección aquellos por quienes había trabajado caerían a los pies de aquellos que habían hecho su obra, besarían sus pies, abrazarían sus rodillas y manifestarían la más exquisita gratitud. El profeta agregó, no comprendemos qué bendición son para ellos estas ordenanzas. Uno que captó el espíritu de esta obra fue Wilford Woodruff, y su diario está lleno de recuerdos y detalles. Wilford Woodruff es el hombre que escribió en un diario casi todos los días durante 63 años, produciendo así quizás el tesoro histórico más importante que tenemos en la iglesia. ¿Por qué llevaba el diario? Porque el profeta se lo había advertido. Según mis cálculos, más de 2/3 de lo que tenemos de registros de primera mano de los discursos y consejos de José Smith a sus hermanos se habrían perdido si no hubiera sido por la taquigrafía improvisada de Wilford Woodruff y por permanecer despierto, a menudo hasta pasada la medianoche, transcribiendo sus notas a un inglés legible. En ese diario, el hermano Woodruff registró el anuncio del profeta de que los santos podían ser bautizados por los muertos en el río Mississippi antes de que se terminara el templo, pero que llegaría un momento en que el Señor ya no aceptaría eso. Tendrían que hacerlo en el templo. Este privilegio fue recibido con gran gozo, y la gente acudió en masa a la orilla del río para ser bautizada en nombre de los familiares y amigos que habían fallecido. Al principio, sin entender, los bautizaban sin tener en cuenta el sexo. Hombres para hombres y mujeres para hombres y mujeres, y sin que estuviera presente un registrador. Pero con el beneficio de una mayor reflexión y revelación, el profeta pudo corregir esto, de modo que las cosas se hicieron en orden, con testigos y debidamente registradas. En el periodo de Nauvoo, el profeta al menos pudo conseguir un techo sobre su cabeza, con la ayuda de sus hermanos, y ese hogar se convirtió en la encrucijada. Llegaban visitantes, algunos importantes, otros simplemente curiosos y algunos, por supuesto, decididos a destruirlo. Muchas cosas se registraron en el diario de Charles L. Walker, que era un huérfano que vivía en la casa del profeta, lo que indica cuán bondadoso trataba de ser el profeta para hacer frente a este flujo creciente. Josiah Quincy, que más tarde sería alcalde de Boston, fue uno de los que acudieron. Otro, cuyos diarios no hemos tenido el mismo interés en leer, permanecieron encerrados en una bóveda durante un siglo, fue Charles Francis Adams, hijo de John Quincy Adams y nieto de John Adams, ambos presidentes de los Estados Unidos. Charles Francis Adams no estaba tan impresionado con José como Josiah Quincy. Estaba lleno de prejuicios.
Se sentía un poco descontento por tener que pagar 25 centavos a la madre Smith para ver las momias egipcias en el piso de arriba de la mansión House. Sobre la afirmación del profeta de que podía traducir algunas de las inscripciones, escribió simplemente: la fría desfachatez de esta impostura me hizo gracia. Sin embargo, habló de la vergüenza e injusticia de que los santos fueran perseguidos y perseguidos en un país cuya constitución garantizaba la libertad religiosa. Pero para él, el profeta era un peso ligero y un engañador. Como un lecho de oro, decía a menudo Wilford, oculto a la vista humana. En ese mismo hogar hubo reuniones y otros esfuerzos de parte del profeta para fortalecer a sus hermanos y prepararlos aún más. Durante el invierno de 1843-1844, por ejemplo, se reunió casi a diario y a veces 2 veces al día con todos los miembros fieles del Consejo de los 12. Orson Pratt finalmente se quejó: ¿por qué no nos dan descanso? Y el profeta respondió: el Espíritu me insta. Erastus Snow dice de ese periodo que aprendió más en unos pocos meses en concilio con el profeta de lo que había aprendido en toda su vida anterior. Otros, Parley P. Pratt entre ellos, trataron de tomar notas. En ese periodo, José repasó cada principio, autoridad y ordenanza restaurados, completándolo con un resumen del resumen en una reunión a fines de marzo de 1844 en la que dijo: en efecto, hermanos, les he conferido ahora cada llave, principio y poder que se me ha conferido. Ahora deben arremangarse y llevar el reino o serán condenados. Voy a descansar. En esa misma reunión, el profeta volvió a confirmar a los 12 que Brigham Young, el líder presidente de los 12, a quien había ordenado así en Quincy, Illinois, a fines de 1839, poseía las llaves del poder para sellar. Lo sabían entonces, lo supieron después, y todo lo que se ha dicho sobre otras intenciones de liderazgo del profeta son falsos testigos. El profeta llegó a amar la situación en Nauvoo, la belleza de ese lugar, el templo y los fervientes esfuerzos de construcción de los santos. Como una manera de tratar de evitar que se repitiera lo que había sucedido en Missouri, tenían su propio estatuto, su propio plan de gobierno, sus propias ordenanzas de la ciudad. Incluso tenían su propia milicia, la Legión de Nauvoo. No era una gran unidad de militares de élite, pero el grupo de varios miles de personas al menos recibía instrucción ocasional y estaba entrenado para poder defender la vida y los hogares de los santos bajo presión. Fue el temor a esa legión, sugirió John Taylor, lo que pospuso el desastre mientras se pospuso. Pero lo irónico es que, habiendo reclutado y entrenado a 5.000 hombres, muchos de ellos muy jóvenes, el profeta mismo insistió durante sus últimos días en que debían quedarse en casa durante la misma crisis que podrían haber hecho algo para resolver. Se sometió como un estadista cuando en lugar de eso podría haber arrasado todo Illinois. Leemos acerca de la organización de las mujeres. Ya he hecho alusión antes a la sociedad de socorro y su fuerza, a las grandes mujeres que eran, y como el profeta les encargó y les suplicó compasión y ayuda. A menudo dijo que no era solo su deber ayudar y salvar a los pobres de manera temporal, sino que en última instancia era su deber salvar almas. Dijo en medio de ellas que la naturaleza de la mujer es tener generosidad de alma y compasión. Una vez le dio una mirada a Eliza R. Snow mientras se ponía de pie para hablar en una reunión. Eso todavía forma parte de los artefactos que tenemos en el departamento histórico de la iglesia. Emma, llamada la dama elegida en una revelación temprana, era la presidenta. El parentesco que sentía con esas hermanas y el de ellas por ella a veces se ha oscurecido. Era fuerte, conmovedor. Y lo que pasaron y cómo se enfrentaron a todo, desde los partos de nalgas hasta las últimas etapas de la malaria, se sabrá algún día, para su crédito eterno. Nauvoo también es el lugar donde la Iglesia estableció modelos que han continuado hasta nuestra propia generación. Allí, por primera vez, estaban los rudimentos de una organización juvenil, por ejemplo, así como los comienzos de las reuniones sacramentales y un procedimiento ordenado en ellas. En Nauvoo no había una escuela dominical propiamente dicha, pero a menudo había reuniones dominicales además de las reuniones sacramentales, reuniones de oración y reuniones de enseñanza de diversas descripciones. Los santos se esforzaban entonces, como siempre, por superar sus recursos mientras luchaban con la obra misional, y se abría misión tras misión. La era de Nauvoo también fue un periodo de lucha a vida o muerte, pues para ese entonces muchos se habían organizado contra la iglesia y juraban que destruirían a José Smith y su reino de estúpidos. José decía que había sufrido interminablemente porque afirmaba ser profeta, aunque en realidad todo el mundo puede serlo. Su argumento era más o menos así: a mi alrededor, el mundo cristiano dice, no hay profetas y, por lo tanto,
tú eres un falso profeta. Luego, comentó, ¿qué es un hombre que se para en un púlpito y dice, si haces esto y aquello, serás salvo, pero si no, no serás salvo? ¿No está haciendo una predicción acerca de la salvación y las cosas de Dios? Por lo tanto, al ser un predictor, debe ser un profeta verdadero o falso. Se me ha dado autoridad para decir que se deben hacer ciertas cosas para heredar la plenitud de la salvación y que algunas de las cosas que los hombres han afirmado que son requisitos no lo son. El Espíritu Santo es mi testigo. Es irónico que hombres que no creían en la profecía, sin embargo, predijeran que la iglesia fracasaría. Así termina el mormonismo, decía un titular de periódico la mañana después de que el profeta fuera asesinado. El mormonismo no ha terminado. Al final de la carta de Wentworth, escrita en 1842, el profeta escribió un párrafo que releí en momentos de desánimo. Ninguna mano impía puede detener el progreso de esta obra, las persecuciones pueden arreciar, las turbas pueden combinarse, los ejércitos pueden reunirse, la calumnia puede difamar, pero la verdad de Dios avanzará con valentía, nobleza e independencia hasta que haya penetrado en todos los continentes, visitado todos los climas, invadido todos los países y resonado en todos los oídos, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está hecha. Magnífica promesa profética. Pero así como dijo eso, también dijo que a medida que la obra del reino de Dios aumenta y se expande, también aumentará y se expandirá la obra de oposición, y que cuanto más nos acerquemos a vivir la ley celestial, mayor será la oposición que se puede esperar. Centrémonos ahora en algunas joyas que vinieron del profeta en este periodo que no son tan conocidas como otras de nuestras escrituras, pero que, no obstante, fueron registradas por aquellos en quienes podemos confiar. El mormonismo, escribió, es la doctrina pura de Jesucristo, de la cual yo mismo no me avergüenzo. Cuando se le preguntó qué era diferente en el mormonismo, respondió en efecto, enseñamos y testificamos de Jesucristo. Recuerden a Van Buren, cuando José le pidió una compensación, le preguntó a José un día, ¿qué es realmente diferente en ustedes? ¿Qué tienen ustedes que otros cristianos no tienen? José respondió, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un resumen, en realidad, de lo que se ha manifestado en la restauración moderna. Aquí hay algunas joyas que me gustaría compartir. Nadie heredará jamás el reino celestial, a menos que sea estrictamente honesto. Esa es una pregunta difícil. Mi propio obispo me ha dicho que cuando hace la pregunta, la gente casi universalmente responde, trato. Con el tiempo, debemos hacer más que tratar. Nunca trabajes solo por Sión y nuestros hermanos. Debo reformular eso, nunca trabajes solo por Sión y tus hermanos. En otras palabras, el principio de la consagración. Lo temporal y lo espiritual son inseparables. En otra parte dijo del Espíritu Santo, si escucháis las primeras impresiones, acertaréis 9 veces de cada 10. Aquí habla de las impresiones, en otra parte habla de destellos, que vienen del Espíritu. Todos tendemos a dudar de estas impresiones, al parecer las mujeres lo hacen menos que los hombres. Por ejemplo, se nos da una asignación en la iglesia y recibimos una impresión de qué hacer con ella. Y entonces empezamos a olvidar, empezamos a analizar y a dudar. ¿Cómo lo haremos? 9 de cada 10 veces las primeras impresiones. Ese fue su consejo. Es sabiduría. Todo hombre que no lucha por su esposa y sus hijos es un cobarde. José Smith, el profeta del Señor Jesucristo, no era pacifista. Sí, su voz siempre fue a favor de la paz. Pero lea Doctrina y Convenios 98. Cuando los hombres convierten sus arados en espadas y atacan, hay una ley de Dios que justifica la defensa. Por lo tanto, por fea que sea, justifica la guerra. El profeta sintió, y dijo en otra parte, que una cosa más fea que la guerra es la cobardía y la negativa a defender a los seres queridos en la brecha. Otro comentario sobre la honestidad. Un hombre que tiene un corazón honesto, dijo el profeta, debe regocijarse. Hablando de los Estados Unidos, una vez dijo, a menudo lo he creído, pero nunca lo he visto impreso, la única nación en la tierra donde el reino de Dios podría establecerse. Si le agradecéis al Señor con todo vuestro corazón todas las noches, por todas las bendiciones de ese día, finalmente os encontraréis exaltados en el reino de Dios. Declaración poderosa sobre la necesidad espiritual de la gratitud. La Escritura dice, el que recibe todas las cosas con agradecimiento, nótese el todo en eso, dificultades, tensiones, desastres, reveses, será glorificado, y las cosas de esta tierra le serán añadidas, hasta 100 veces más.
José fue uno de los hombres más agradecidos que jamás haya vivido. La tradición oral atribuye al profeta otra sabia máxima: no trepéis a las ramas más extremas del árbol, porque hay peligro de caer, aferraos al tronco. Traducción: evitad los misterios vanos y la discusión de ellos. Evitad la especulación imaginativa. Pero hay que añadir rápidamente que José Smith hizo una distinción entre los misterios de la divinidad, es decir, las cosas más profundas que solo se pueden conocer por revelación al alma sobre cómo vivir una vida piadosa, y la búsqueda especulativa de asuntos que no son de provecho para el alma. Aconsejo a todos que prosigan hacia la perfección, dijo, y que escudriñen cada vez más profundamente los misterios de la divinidad. Los misterios vanos son aquellos de los que no sabemos nada y no necesitamos saber nada. Sí, por ejemplo, las puertas de perla giran o giran, o cuál es el destino final de los hijos de perdición. Aferraos al tronco, dijo José Smith. Esta es una de las declaraciones más fuertes y sabias que he escuchado sobre el egoísmo. Se le preguntó: José, ¿es incorrecto el principio del engrandecimiento personal? ¿Debemos buscar nuestro propio bien? Escuche su respuesta. Es un principio correcto y se puede aplicar solo con una regla o plan, y es el de elevar, beneficiar y bendecir a los demás primero. Si elevan a los demás, la obra misma los exaltará. Con ningún otro plan puede un hombre engrandecerse a sí mismo de manera justa y permanente. Esa es otra manera de decir con el Nuevo Testamento: quien quiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Parafraseando, el que procura salvar su vida tiene mera supervivencia física. El que está en contra de mí o es indiferente hacia mí, la perderá. ¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Nada. A través de todas sus enseñanzas en Nauvoo, José mostró un sentido de misión. Lorenzo Snow contó que un día alguien se acercó a José y le preguntó: ¿había sucedido cientos de veces, ¿quién eres tú? Él respondió: Noé vino antes del diluvio. Yo he venido antes del fuego. Eso nos lleva a una pregunta inquisitiva: ¿cuánto sabía José Smith acerca de sí mismo y de su propio llamamiento? Es evidente que su conocimiento creció y se expandió a partir de los encuentros iniciales en la arboleda sagrada. Pero, ¿qué implicaba realmente esa frase tentadora que adoptaron tanto enemigos como amigos: ¿no me conoces? O, cuando se dirigió a la gente en el estrado, esto sucedió al menos 3 veces en Nauvoo, y dijo: si yo revelara todo lo que se me ha dado a conocer, ¿casi ningún hombre en este estrado se quedaría conmigo? En otra ocasión dijo: si la Iglesia supiera todos los mandamientos, condenarían a la mitad por prejuicio e ignorancia. A un grupo, una vez le dijo: hermanos, si les dijera todo lo que se acerca del reino de Dios, sé que se levantarían y me matarían. Brigham se puso de pie y dijo: no me digan nada que no pueda soportar, porque no quiero apostatar. Bueno, es una obra fascinante para especular. 2 cosas registradas pueden ayudar con las preguntas sobre el alcance del papel de José Smith. En un discurso en Nauvoo, José se refiere al primer capítulo de Juan, en el que se le preguntó a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? Él respondió que él no era el Cristo. ¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta, que ha de venir? Los críticos de José habrían pensado que era exagerado que dijera: mira, hay una referencia a un gran profeta que vendría. Yo soy él. Con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y las tradiciones embellecidas, a veces fantasiosas, en el judaísmo posterior, se hace evidente que 2 siglos antes de Cristo, una tradición enseñaba que había 2 figuras mesiánicas que vendrían. El Mesías ben Judá, el hijo de Judá, el hijo de David, el tronco de Jesé, ciertamente redimiría. Pero junto a ese conjunto de profecías y todo lo que conllevaban había otro conjunto sobre un hijo de José que sería un restaurador de todas las cosas. Le pregunté a un erudito de Harvard que era famoso por su habilidad con el Nuevo Testamento: ¿qué podría ser restaurado? Él dijo: bueno, conoces la frase del Padre Nuestro que dice: venga tu reino. Esta debía ser ofrecida por cristianos que acababan de recibir el reino en Jesús. Pero claramente la oración presupone que algo más está por venir. Luego dijo: también hay un lenguaje en el libro de los Hechos acerca de la restitución de todas las cosas. Este hombre es un experto en los rollos del Mar Muerto. No sabe nada de José Smith, o no sabía nada antes de que tuviéramos nuestra conversación. Si el restaurador no fue un José llamado Smith, el mundo debe esperar a ese profeta que ha de venir, que ha de restaurar todas las cosas.
Podríamos preguntarnos si el profeta mismo conocía estos patrones antiguos, si tuvo un atisbo de que existía tal tendencia, a través de los siglos, incluso entre los periodos del Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando los hombres tenían esa tradición de boca en boca. Si es así, ¿reconoció su propia grandeza en ese término? En este discurso, habla de 7 dispensaciones y dice que la que José dirigió sería la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Su hermano Hiram, quien seguramente lo vio como un hombre y como un hermano, dijo con seriedad, hubo profetas antes, pero José tiene el espíritu y el poder de todos los profetas. José sabía que había sido llamado en esta, la más grande de todas las dispensaciones, y creo que sabía que eso significaba algo en cuanto a su propio llamamiento, un llamamiento que se inició antes de que se creara este mundo. Eso nos lleva al segundo punto sobre el cual nos da una pequeña idea. Todo hombre, dijo, que tiene un llamamiento para ministrar a los habitantes del mundo, fue ordenado para ese mismo propósito en el gran concilio del cielo antes de que este mundo fuera. Y luego agregó, con cierto cuidado y cautela, supongo que fui ordenado para este mismo oficio en ese gran concilio. Pero no se limitó a suponer. Al final, lo supo. Brigham Young, quien se privó de pan y de mucho más para escuchar al profeta hablar sobre cualquier tema en cualquier momento, incluso si solo estaba expresando opiniones, ese mismo Brigham Young que moriría con el nombre de José en sus labios, dijo una vez, en una reunión familiar en Nauvoo, que lo que José tenía en mente al decir, no me conocéis, era esencialmente una cuestión de herencia y sangre. El Señor Dios había hecho un pacto con José, que fue vendido a Egipto, de que en los últimos días esa rama de Israel ciertamente cruzaría el muro, y Dios, mediante las uniones apropiadas de sus antepasados, había velado por esa sangre hasta que llegó a José, pura e inmaculada. Brigham Young sugirió que José era consciente de esta función preordenada y de cómo el Señor la había llevado a cabo. En cuanto a esto último, en la década de 1850 Orson Pratt escribió una interesante carta a su hermano Parley P. Pratt que dice, recordarás que José tuvo una visión en la que vio que nuestra línea ancestral, es decir, los hermanos Pratt, y la suya, es decir, los Smith, tenían un antepasado común unas cuantas generaciones atrás. Al parecer, ni Parley ni Orson pudieron confirmar el vínculo. La carta permaneció en un ático hasta aproximadamente 1930, pero luego una nieta se la llevó a Archibald F. Bennett, uno de los genealogistas más destacados de la Iglesia, y él hizo la investigación. Descubrió que varias generaciones atrás de Joseph Smith había efectivamente un antepasado común llamado John Lathrop, y que no solo era el antepasado común de los hermanos Pratt y Joseph Smith, sino también de otros líderes primitivos de la Iglesia, entre ellos Wilford Woodruff, Oliver Cowdery y Frederick G. Williams. De hecho, una estimación concluye que una cuarta parte de los primeros miembros de la Iglesia en los Estados Unidos descendían de John Lathrop. El profeta enseñó que un día descubriríamos que todos nosotros, independientemente de nuestras conjeturas e investigaciones actuales en cuanto a orígenes y familia, tenemos en nuestras venas la sangre acumulada de Israel, y ya sea por nacimiento real o por adopción en el reino, o ambas, el Todopoderoso quiere que pertenezcamos literalmente a la familia de Abraham. Aquellos de nosotros que tenemos mayormente herencia gentil descubriremos que mediante los poderes renovadores del Espíritu Santo somos hechos, como dijo José, literalmente la simiente de Abraham. El efecto visible de esa experiencia, dijo, puede ser más poderoso que el impacto del Espíritu Santo en otros que tienen más de la sangre de Efraín. El reino no es una tienda cerrada. No es una superraza que busca el poder. Es una familia abierta en la que estamos injertados, y a través de la cual probablemente la mayoría de nosotros tengamos una gran deuda genealógica. José era efraimita. Fue ordenado en el gran concilio antes de que el mundo fuese. Y él era aquel gran profeta que había de venir. Gracias por ver esta traducción al español de la conferencia clásica de Truman Madsen sobre José Smith, Joseph Smith as Teacher, Speaker, and Counselor. Esta es la séptima de 8 conferencias que el profesor Madsen dio en la Semana de la Educación de la Universidad Brigham Young en 1978. Haga clic aquí para ver la próxima conferencia de esta serie. Por favor, haga clic en me gusta y suscríbase para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video de la serie Conferencias Clásicas en Español.